Y les voy a decir una cosa, muchos de nosotros, los empleados, entramos a Mexicana de Aviación con muchísima ilusión. Entramos muy jóvenes. Hay quienes entraron a los 17, 18 años y ahora sí que fue nuestra vida, el trabajar en la aviación, ¿sí? Es un trabajo como ningún otro. Entonces nosotros pues dábamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestra familia, porque en realidad así era. Mexicana de Aviación era nuestra casa, es nuestra casa. De hecho, les puedo ser sincera, miren, estaremos muy enojados entre unos y otros grupos, pero cuando de alguna manera nos vemos, siempre tenemos buenos recuerdos. Entonces, bueno, compañeros, vamos a seguir escuchando al presidente, ¿no? En su hotel gana Fox y le entrega la empresa pública mexicana a Gastón Azcárraga. Ese señor, a pesar de que recibió la empresa con muchas facilidades, no supo administrarla, manejarla adecuadamente y la lleva a la quiebra y deja a todos los trabajadores desempleados. Y fíjense nada más nosotros los empleados, ¿cuándo nos hubiéramos imaginado que eso le iba a pasar a nuestra empresa? En tanatología se dice que el perder un hijo y el perder tu trabajo es lo más terrible que le puede pasar a uno. Entonces, si nosotros teníamos una visión de vida, ¿sí? Y teníamos ya planeado, muchos ya teníamos planeado, ¿verdad? En este caso los jubilados, ¿sí? O las personas que se iban a jubilar, ya a punto de jubilarse, pues ya tenían un plan de vida. Entonces, que te quiten tu trabajo así, de tajo, no se vale. No se vale. Como lo hemos dicho, compañeros, este es un fraude maquinado. Y yo hace rato dije que todavía veo a mis compañeros que nos han defraudado, sobre todo aquellos que están en los sindicatos. Que ustedes saben quiénes son, porque es una lista grande de compañeros que nos traicionaron. Y bueno, pues ahora sí que respeto su manera de ser y de sentir, y si es que sienten, porque pareciera que no tienen corazón. Fíjense, nos han mentido, nos han traicionado, sin embargo, sin embargo, ahí siguen queriendo más y bloquear este paso. Porque si no se han dado las cosas, es porque ahí están bloqueando para sus intereses. Sigamos escuchando al presidente.
pilotos, sobrecargos, trabajadores administrativos. Esa es la historia. Y como luego viene otro gobierno del mismo partido, pues en vez de resolver el problema, lo mantienen. Pero no solo es eso. El nuevo gobierno es impuesto por un fraude en el 2006. Y en aquel entonces los representantes del sector empresarial, Claudio X González Papá, que era presidente del Consejo Coordinador Empresarial, más el presidente de Coparmex de aquel entonces, de la Canacintra y de todas estas organizaciones empresariales, se meten a financiar la guerra sucia en contra de nosotros y participan en el fraude. Miren, efectivamente, como lo está diciendo el presidente, ahora sí que yo recuerdo ese día o esos días, ¿sí? Porque en ese fraude electoral, a los empleados de México, por lo menos de Mexicana de Aviación, nos enviaron una cartita, ¿sí? Ahí sí nos enviaron una cartita para que vean, ¿eh? Ahí sí nos enviaron una cartita para que votáramos por Felipe Calderón, ¿eh? A mí me enviaron una carta a mi nombre. El señor que fue presidente, Felipe Calderón Hinojosa, me envió una carta para que yo votara por él. ¿Ustedes creen que yo voté por él? Yo no voté por el señor Felipe Calderón, ¿sí? Yo voté por Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? El señor Felipe Calderón, muchos empleados de Mexicana de Aviación votaron por él. Y vean cómo, ahora sí que cómo nos contestó. Cerró la empresa y nos dejó abandonados a más de 8,600 trabajadores. Fíjense nada más. Al grado que violan la ley y empiezan a comprar tiempos en televisión. Desde luego, todo esto, pues en complicidad de los medios de información. Y echan a dar una campaña para infundir miedo. Decían que si había un cambio, iba a haber fuga de capitales, se cerraban las cortinas de los negocios. Yo era un peligro para México. Se caían las bicicletas, se caían las bardas. Eso. Entonces, imponen a Calderón con esa guerra sucia y desde luego con el fraude, porque eso no les alcanzó. De todas maneras, la gente votó por nosotros. Lo que hicieron fue falsificar las actas y rellenar las urnas para que les alcanzara
y supuestamente la diferencia fue el 0.5 y no quisieron abrir los paquetes, voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. No quisieron. Estos pseudodemócratas. Entonces, ahora sí que yo lo recuerdo perfectamente, todo como lo está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí que lo recuerdo perfectamente. Recuerdo aquella vez que después de que sucedió todo esto y que nos dimos cuenta que había ganado Felipe Calderón, ese día yo tuve un vuelo, ¿sí? Y yo lo vi ahora presidente, lo vi caminando ahí entre los pasillos del aeropuerto. Iba solo. Y recuerdo que la gente, algunos lo saludaban y otros le decían de cosas, ¿sí? Todavía no se veía el hecho de abrirse a él, ¿no? Entonces él, tan decente, pero tan decente, que iba a los que le gritaban, no les decía, como para haberlo grabado, ¿no? No les decía nada. Ellos respetuoso, él respetuoso de ellos, iba caminando de frente, se bajó las escaleras eléctricas y yo todavía, fíjense, me hubiera acercado, ¿verdad? Dicen que el hubiera no existe, pero yo me hubiera acercado y le hubiera dicho, yo voté por usted. Y y tan solo lo vi caminar e irse y luego subirse, salir del aeropuerto y luego subirse a un carro. Entonces, bueno, yo contarles que toda esta historia que está contando el presidente Andrés Manuel, ahora sí que yo lo viví, muchos empleados de las líneas aéreas, muchos empleados de Mexicana de Aviación lo vivimos exactamente como lo está contando el presidente. Vamos a seguir escuchando, ¿no? Hay varios México para los que le ayudaron. El que era de Coparmex o de un organismo de estos es utilizado también como fachada porque no tenía él el dinero suficiente, sino como una especie de prestanombre. Y son los que se adueñan de Aeroméxico. Y así el país se queda sin una empresa pública de aviación. Lo que pasa aquí es lo que está diciendo el presidente, fue como si hubiese sido, y esto para los jóvenes, como si hubiese sido un volado, ¿no? Dijeron, a ver, vamos a echar un volado, ¿y a quién cerramos? ¿Cerramos a Mexicana o cerramos a Aeroméxico? Y adivinen quién perdió. Mexicana. O sea, Mexicana y Aeroméxico. Ahora Aeroméxico, la mitad es un fondo de inversiones y la otra mitad son empresarios. Muy lamentable, pues,
Entonces, ¿por qué doy a conocer estos antecedentes? Porque, bueno, primero, para refrescar la historia, ¿no? Sobre todo por los jóvenes, porque estamos hablando aquí de hace, qué sé yo, 20 años, 22 años. Entonces, los jóvenes, pues, no tienen esta información y no van a escuchar un reportaje ni van a ver algo en la televisión sobre estos asuntos. Esto está vedado